Bueno, queridos hermanos, acá estamos con mi esposa Laura en este hermoso miércoles. Bueno, estamos acá para bendecir tu vida, seguimos en nuestras casas. Bueno, yo gracias a Dios estoy acá después de tanto trabajo, pero bueno, queremos bendecir tu vida, bendecir hermana, hermano. Joven, si estás escuchando, está bueno porque hoy miércoles Amén. hacen los estudios, un estudio bíblico que nos dieron nuestros pastores y bueno, Sí, y uno se aprende mucho, muchas cosas sinceramente lo olvidamos, muchas cosas lo acordamos, pero bueno, estaría bueno poder como deber, a poder anotar, poder para que no lo olvidemos, porque a veces capaz que podemos escuchar el video de vuelta o no lo escuchamos, lo borramos porque tenemos muchos mensajes, pero bueno, está. Pero hoy estamos para bendecir en esta tarde tu vida, hermana, hermano, así que en el nombre de Jesús estamos aquí para poder simplemente, también tenemos las peticiones en esta cajita, muchas peticiones en estas cajitas. Está la cajita acá y que las ponemos acá, la dejamos encerrada, como dice una hermana, la Mabel, la dejamos encerradita acá y bueno, seguimos orando hasta que se cumpla. Amén. Para que el Señor ponga su mano, porque el juez, el abogado, el escribano, es todo lo que vos quieras. Entonces la dejamos acá adentro, seguimos orando, después sí, cuando están ya son contestadas, las sacamos. Y bueno. Que hemos sacado muchas. Ya hemos sacado muchas. El Señor, hemos visto Amén. su mano, vamos a seguir viendo Amén. su mano, porque Él Sí, Señor. es la promesa que tenemos. Y bueno, y tenemos que orar mucho, más bien en estos tiempos, que hay luchas, que hay cosas que se quieren levantar, que nosotros como hijos de Dios, como que ya hemos aprendido un poco la palabra, ya sabemos que puede pasar esto, pero bueno, simplemente yo quiero orar, no quiero extenderme más, orar para poder, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. te damos gracias, Señor. Yo quiero bendecir este estudio, bendecir a mi esposa para que ella con el Espíritu Santo guiándola, que pueda dar este estudio y para que llegue no solo a tu mente, sino a tu corazón y a todo tu ser, para que te ayudes. Quizás lo habías escuchado, quizás lo habías leído, pero bueno, es un estudio que es muy lindo, muy bueno, porque tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que... Y bueno, ese es el método que el Señor le ha puesto a nuestros pastores y, bueno, y nos pasaron a nosotros para que podamos estar orando y dando este estudio los miércoles. Y bueno, que tu hermana, que seas bendecido, que seas bendecida y bueno, por eso dejamos simplemente este estudio en la mano del Espíritu Santo, Señor. en la mano de Jesús. Y en la mano de nuestro Padre Celestial, Amén. que Él está siempre guiándonos. Siguió a Jesús, como nos va a guiar nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias y dejamos este estudio en tu mano. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, como todos los miércoles, vamos a comenzar un nuevo estudio de este librillo, como decía Uber, que nos han dado nuestros pastores para hacer este estudio bíblico. El nuevo estudio que empezamos hoy se titula Jesús es la respuesta para obtener verdadera libertad. No hay libertad en otro nombre, no hay otra forma de ser verdaderamente libres, ¿no? Y el pasaje en el cual se basa este estudio es Juan 8, 31, 38. Como decía Uber, está bueno sacar apuntecitos. Ahora va a quedar el video grabado, pero cuando las reuniones se puedan hacer los miércoles, como todos los miércoles, está bueno venir y sacar algún apuntecito. Entonces yo les muestro como para fijar más el pasaje bíblico, Juan 8, 31, 38. Bueno,
Y en mi Biblia, perdón, tiene un pequeño subtítulo que dice: la verdad os hará libre. Y comienza así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes tú decir, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros habláis de lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Bueno, un pasaje donde el contexto en el que se da, según lo que dice acá el estudio bíblico, es un contexto un poco conflictivo, porque desde el versículo 20 en Juan, desde el versículo 20 de Juan 8, se dan diferentes instancias donde los judíos y Jesús establecen hay una resistencia fuerte de parte de los judíos, y ellos confrontan a Jesús. Y por otro lado, Jesús los confronta a ellos con la verdad. Por ejemplo, una de las primeras situaciones de enfrentamiento que hubo entre Jesús y los judíos fue cuando trajeron una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y más que para juzgar a la mujer, que en ese tiempo se apedreaban esa clase de mujeres, era más bien para probar a Jesús, porque Jesús predicaba del amor, hablaba del perdón, ¿no? Sin embargo, acá los judíos trajeron a esa mujer no para ver si el Señor conocía la palabra, obvio que la conocía. Obvio que conocía las leyes que Moisés dejó, si fue él mismo en el monte Sinaí que bajó las leyes en tabla de piedra para que Moisés diera al pueblo. Jesús es Dios, entonces sabía muy bien cuál era la palabra, qué era lo que se hacía con esa clase de situaciones. Y ojo, trajeron a la mujer sola, era hombre y mujer, los dos estaban en el mismo pecado, pero se la trajeron para ver si Jesús hacía lo que decía la ley. Bueno, fue motivo para discusión porque Jesús, como todos sabemos, le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra instancia de discusión se dio cuando Jesús está en el lugar de las ofrendas y dice que Él es la luz del mundo, que fue enviada por el Padre y que el Padre da testimonio de Él, ¿no? Y la tercera discusión es la que vemos acá. Es cuando Jesús declara que la verdad los hará libre, y dice en definitiva que a través de Él se hallará la libertad. Entonces, vamos a analizar un poco estos versículos. Dice, dijo Jesús a los que habían creído en Él. O sea, al grupo de judíos que habían creído en Él, pero evidentemente habían creído, los seguían, pero no eran de esos seguidores fervorosos
que realmente amaban al Señor. Era como un entusiasmo momentáneo. No era una fe sincera y profunda en el Señor. Por eso el Señor les dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice en el 31. Entonces, si vosotros permanecéis, si ustedes, a los judíos les decía, si ustedes permanecen, si ustedes me obedecen, permanecen en mi palabra, obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. No serán seguidores porque todo el mundo nos sigue. Van a seguirme, van a ser mis discípulos. ¿Qué es ser discípulos? Es tener un maestro al cual imito, al cual busco, al cual tengo por ejemplo y en el cual pongo mis ojos. Entonces, evidentemente, estos judíos no eran realmente discípulos del Señor, si no, no les diría, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos. Y evidentemente tampoco obedecían todo lo que Jesús les decía. Por eso les hace la aclaración, que si obedecen serán discípulos. Y hoy nos los está diciendo a nosotros. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos seguidores? Como otras veces hablamos en un domingo. ¿Somos seguidores? ¿Estamos entre la muchedumbre? ¿Vamos porque va el montón? ¿O vamos por un entusiasmo momentáneo? ¿O realmente somos discípulos del Señor? Bueno, si somos discípulos, vamos a obedecer toda la palabra, no una parte, toda la palabra del Señor. Y eso va a hacer que nosotros lo conozcamos. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo es la verdad. Entonces me conocerán a mí, les está diciendo el Señor. Pero primero tenemos que ser, ¿quién? Sus discípulos. Ahí está. Primero tenemos que ser sus discípulos, ¿no? Y lo vamos a conocer profundamente. Y esa verdad, o sea, Él nos hará libre. Y bueno, frente a esta declaración, los judíos estaban contentos. No quiero hablar del hombre. No estaban contentos para nada. Estaban disgustados, como que se ofendieron. Y le dicen, pero, a ver, descendientes de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dice si seréis libres? A ver, pero Jesús, acá los judíos estaban sacando carta. Ay, a ver, somos linaje de Abraham. ¿Abraham quién fue? Fue una persona, realmente un siervo que amaba a Dios, una persona que tenía intimidad con Dios y una figura muy importante entre la religión judía. Fue a quien le dio Dios los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Y mediante Abraham, Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad, ¿no? Con el pueblo de Israel en realidad, y dijo que iba a levantar una nueva nación de Abraham. Y hoy lo hace a través de nosotros. Nosotros no somos linaje, biológicamente no descendemos de Abraham, pero espiritualmente aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aquel que se ha hecho discípulo de Jesús, aquel que conoce la verdad, espiritualmente podemos decir que somos descendientes de Abraham, desde lo espiritual. Acá los judíos estaban diciendo, pero ¿cómo somos linaje? Somos descendientes de Abraham, ¿cómo nos vas a decir que somos esclavos? Pero en realidad tenían sus corazones endurecidos, no estaban reconociendo quién estaba frente, entonces evidentemente no había la intimidad que tenía Abraham con Dios. Si estos judíos hubieran tenido esa intimidad que tenía Abraham con Dios, imposible que no reconocieran frente a quién estaban, ¿verdad? Así que lo que estaban reclamando los judíos era como el linaje, una descendencia. Nuestro padre Abraham nos heredó las leyes, bueno, pero
no eran realmente espiritualmente, no eran descendientes de Abraham, porque Abraham tenía un corazón sensible al corazón de Dios y ellos no tenían un corazón sensible. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sensible? ¿Eres descendiente de Abraham en lo espiritual? Yo quiero serlo. Tal vez muchas veces se me endurece, ¿no? ¿Vos? Muchas veces se me endurece el corazón, pero quiero ser discípula del Señor, quiero conocer la verdad, anhelo ser libre y anhelo ser espiritualmente descendiente de Abraham porque mi corazón es sensible a la voz del Señor. Y bueno, acá dicen entonces Jesús frente a este reclamo de los judíos les dice, a ver, Jesús les respondió, de cierto os digo que... Cuando el Señor decía de cierto, era como en el Antiguo Testamento cuando decía Jehová habla o el Señor ha dicho. Acá no precisaba decir Jesús, el Señor ha dicho porque Él es el Señor. Entonces cuando Él decía de cierto era porque algo muy importante iba a decir después. Y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todo aquel que practica, o sea, todo aquel, acá no hay distinción, sea linaje o descendiente físico o biológico de Abraham, u hoy para nosotros seamos descendientes espirituales de Abraham, todo aquel que practica el pecado, en este caso no sería descendiente de Abraham, o podría ser biológicamente descendiente de Abraham. Pero, ¿por qué? Porque todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué quiere decir practica? Practicar quiere decir aquel que se deleita en el pecado, aquel que practica habitualmente, que vive pecando, que está atado por un vicio, sea cual sea. No pensemos en fumar, en beber o en la droga. Cualquier cosa que nos domine, eso es un vicio al cual estoy atado porque me domina y no me deja ser libre. Entonces, todo aquel que practica, o sea, que se complace, que habitualmente peca conscientemente, ese es esclavo del pecado. ¿Por qué? Ahí el esclavo, el pecado es su amo. Es su amo. ¿Y quién es el que está detrás del pecado? ¿Quién es? Satanás, el diablo. Es como hablábamos el domingo. El príncipe de este mundo es el que trae el pecado, vino a matar, a hurtar y destruir, vino a condenar, vino a acabar con la humanidad y vino a hacerla esclava. Entonces, aquel que practica el pecado conscientemente, voluntariamente y porque no tiene ganas de cambiar o porque dice no puedo. A ver, sí, el que está sin Cristo no puede, pero si realmente somos discípulos de Cristo, sí vamos a poder. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, aquí dice que Jesús les decía que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí. ¿Esto qué quiere decir? Volviendo al caso de los judíos, ellos se decían descendientes de Abraham. Bien, pero, a ver, si son esclavos del pecado y están practicando el pecado, entonces no van a poder permanecer en la casa de Dios, ¿no? Van a ser en algún momento, ¿por qué? Porque son esclavos. El esclavo en lo natural no ocupaba el lugar del hijo. El esclavo no tenía un lugar de privilegio. El esclavo era una cosa que servía y una vez que no servía más era desechado, ¿no? Entonces, en lo espiritual es lo mismo. El esclavo del pecado
no va a quedar siempre en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Dios, en la presencia de Dios. No va a quedar. Estará un tiempo, pero luego va a ser echado. Por eso después Jesús dice en el 35, perdón, en el 36, así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. O sea, Hijo con mayúscula está en mi Biblia. ¿Quién es el Hijo con mayúscula? Jesucristo. Por eso decíamos recién, hoy al empezar, Jesucristo es la respuesta para obtener la verdadera libertad. Él es el Hijo de Dios y únicamente a través de Él podemos encontrar verdadera libertad. En el 36 lo está diciendo. Así que si el Hijo los libertara, seréis verdaderamente libres. ¿No? Aquellos que vengan y sean discípulos del Señor, que tengan un corazón sensible a la voz de Dios, que obedezcan, miren, que permanezcan en la palabra, o sea, obedezcan en toda la palabra, serán discípulos, van a conocer en profundidad de la verdad, o sea, van a conocer en profundidad a Jesucristo y la verdad les hará libre. Acá lo vuelve a decir en el 36. Serán verdaderamente libres. El Hijo nos va a hacer verdaderamente libres. En el 37 dice, sé que sois, después les dice a los judíos, sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, lo que sale de mi boca, que después dice en el 38, yo hablo lo que he escuchado junto a mi Padre. O sea, lo que sale de la boca del Señor es como vos decías el otro día, Uber. No lo decía Jesús porque quería. ¿A quién lo había escuchado? De Dios, del Padre lo había escuchado. Entonces, todo lo que Jesucristo dijo era porque lo había escuchado del Padre. Entonces, le está diciendo, a ver, ustedes son descendientes de Abraham, pero, a ver, no escuchan lo que yo estoy diciendo. No, en sus corazones no hay cabida. Está tan duro su corazón que no entra la palabra. No entra lo que yo les digo en su corazón. No quieren escuchar, intentan matarme. Porque no entienden frente a quién están y no quieren escuchar. Por eso les dice, yo hablo de lo que he visto, estando junto al Padre, de lo que he visto. Y luego Jesús les dice, y vosotros, a los judíos, y hoy nos dice a nosotros, y vosotros vosotros habláis de lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Padre está en este caso, con mayúscula cuando se refiere junto a mi Padre, cuando dice Jesús, junto a mi Padre, ese Padre con mayúscula, el que dice Jesús. Pero el último Padre, ustedes hablan de lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Ese otro Padre está con minúscula porque se refiere al diablo. Entonces, Jesús nos está diciendo hoy también, si nosotros realmente permanecemos y obedecemos su palabra, vamos a ser seguidores de Jesucristo, vamos a ser sus discípulos, vamos a conocerle en intimidad y vamos a ser verdaderamente libres. Y vamos a ser linaje adoptado o linaje espiritual de ese Abraham que tuvo tanta intimidad con Dios. Vamos a permanecer en la casa porque vamos a ser hijos, con minúscula, pero hijos al fin. Vamos a permanecer en la casa, ya no vamos a ser más esclavos, porque no somos esclavos del pecado. Si somos esclavos, el que no está con Cristo está contra Cristo. El que no junta con el Señor desparrama. El que no está en el ejército de Jesucristo está en el ejército de Satanás. El que practica el pecado voluntariamente, habitualmente y dice no puedo, es porque es su amo, lo domina. Entonces ese no está con el Señor y es esclavo, no va a permanecer en la casa de Dios. Entonces, que podamos realmente dejarnos libertar
por este Jesucristo que vino a dar vida y vida en abundancia. Él es la única respuesta. Jesucristo es la única respuesta para obtener la libertad. A veces la libertad no la obtenemos inmediatamente en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ir trabajando de a poco, pero con Cristo todo lo podemos. Y tenemos que declarar que vamos a ser libres, aún en esas áreas que todavía me quedan, aún siendo hija, aún permaneciendo en su palabra, a medida que el Espíritu Santo me va explicando, me va revelando, me va mostrando, poder ir poniendo por obra esa palabra que el Espíritu Santo me muestra, poder conocer a diario a Jesucristo en oración, en la lectura, en intimidad, y el Señor me va a ir liberando en las partes o en las áreas que aún me quedan ser libre. Pero Él vino a darnos una vida en abundancia y una vida libre, ¿no? Así que podamos buscarle, que podamos seguirle, y bueno, vamos a seguir el miércoles que viene con este estudio. Terminamos orando por los pedidos de oración que están en la caja. Acá tenemos 2. ¿Vos querés orar para terminar? Tenemos 2 pedidos de oración por un señor que estaba siendo operado, por una hermana que necesita la ayuda del Señor en un área de su vida. Y bueno, si tienes algún pedido de oración, puedes comunicarte con nosotros a través del teléfono, de WhatsApp o en forma personal, y vamos a estar orando por cada situación que quieran plantear. Bueno, oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Amén, Sabemos que tú eres el que obras sobre la vida. Amén, Santo. Sabemos que tú, Espíritu Santo, tú, Jesús, eres hermoso, Señor. Amén. Porque oramos a ti, simplemente oramos a ti. Quizás para mucho esto parece una cosa que no tiene poder, pero nosotros sí sabemos Amén. Que tiene poder, porque ya lo hemos reconocido, ya lo hemos, Señor, Él ha tocado nuestras vidas. Amén. Por eso oramos con autoridad en el nombre de Jesús, Amén. Para que estas vidas, Señor, de estas situaciones que estén pasando, Señor, estas personas, para que el Señor Jesucristo la esté tocando, y la va a tocar, si sabemos que es así. Así que y todas aquellas que están en nuestro corazón, todos aquellos que quizás tú estás escuchando, sí, y tú pones esa oración, Amén. En que la pongamos en nuestra mente, con Amén. Nuestra mente, sí, nuestro Jesús está escuchando, y Él no se olvida nunca se olvida de sí, esas peticiones, y va a seguir contestando. Así que gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, ya dando terminación ya a esta hermosa palabra, Amén. Señor. Te damos gracias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y bueno, lo veremos pronto, si Dios quiere. Amén. Amén.